Y miren lo que está ocurriendo con el empleo. Hoy Luis Campos, a partir de los datos oficiales, Luis Campos, que es director del Observatorio Social de la CTA Autónoma, publica esto. Vamos a repasarlo con cierto detalle. Muy feo los datos de ocupación registrada de enero del CIPA. Volvieron a caer los asalariados del sector privado. Sumando públicos y casas particulares, desde noviembre del 23 perdieron su puesto 194.479 trabajadores y sale hilo. Una aclaración que hacíamos con Hernán. Luis Campos no suele ser extremista, no suele ser muy duro cuando los datos dicen otra cosa. Por eso nos sorprendió esto. En enero se perdieron casi 9.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado. En un mes se borró la suba de los anteriores 3. El sector público tuvo un leve incremento, suba y casas particulares siguen caída libre. Bajemos un poco al gráfico que sigue a continuación, que es lo que explica eso que decía Luis Campos. La pérdida en un mes de lo que se había incorporado en 3, que es este gráfico que aquí muestra. Y además dice, el sector privado había hecho piso en julio. Desde entonces entramos en meseta. Si la actividad económica se recuperó en forma de V, lo dice irónicamente, porque es lo que plantea el gobierno, bueno, el empleo registrado claramente viene teniendo la forma de L, miren. Miren la L cómo se ve con claridad. Y fíjense en esa última lomita del final, cómo dice, en un mes se perdió lo que se había crecido en 3 meses, en términos de empleo. Sigamos, porque hay datos muy importantes. A nivel sectorial, en enero tuvieron retrocesos importantes hoteles y restaurantes, pero quiero ir al próximo. Miren esto, lo viene diciendo Hernán Lecher permanentemente. El empleo en la industria manufacturera, es decir, quien agrega valor, sigue sin arrancar. Hizo piso en julio, desde entonces está estancado. Aunque con una dinámica intrasectorial para estar atentos, crece, la alimentación sigue cayendo en casi todas las otras ramas. Industria manufacturera lo que dice es, básicamente, cuál es el estado de salud de un proyecto productivo de país. Sector público, leve recuperación en enero, pero miren el sector público, lo que es eso. Miren desde diciembre del 23 la caída de trabajadores y trabajadoras del sector público. Esto es catástrofe. Esto es una situación muy extraordinaria. Milei lo hizo. Miren casas particulares. Qué poco se habla de esto, ¿no? Qué poco se habla de, sobre todo, trabajadora de casas particulares. El derrumbe no se detiene. En enero volvió a caer. Cantidad de asalariadas registradas en el sector es la más baja desde mediados del 15. Precarización de la precarización. Miren ese registro. Miren la línea. Y estamos hablando de un indicador que, por supuesto, habla de la situación de trabajadora de casas particulares, pero también habla de la clase media. Porque la clase media es la que eventualmente, cuando se complica el presupuesto, empieza, por ejemplo, a despedir o a dejar de contratar o eventualmente a pasar al informal a trabajadora de casas particulares. Aquí habla de salario. Vuelve a insistir Luis, siempre muy honesto intelectualmente, dice, el salario promedio del privado, a diferencia del empleo, sigue con un comportamiento ascendente. Siempre lo venimos diciendo, lo cuenta Hernán también. Es decir, acompaña la inflación, pero estamos hablando del sector privado registrado. Y apenas engancha la inflación y no recupera todo lo que había perdido, incluso con el gobierno de Alberto Fernández y de atrás con Mauricio Macri. Seguimos. El último me parece que es muy importante. Dice, en cualquier caso, al menos por ahora, no hay señales de que el empleo registrado vaya a repuntar de manera sostenida. Más bien se estaría consolidando una meseta en niveles mucho más bajos que los del 23. A no esperar buenas noticias. ¿Qué está diciendo Luis Campos? Que probablemente esto que acabamos de ver en esos gráficos derrumbe por completo en empleos y sobre todo empleo de industria manufacturera, puede ser la nueva normalidad. Gonzalo.